debajo de la superficie de la vida, en una ola de compasión. No perdamos nuestra propia humanidad. La gran purificación en curso o la gran selección de la humanidad significa que todos los que se les permitía atribuirse al principio del bien serán elevados a la luz y todos los que tendrán que ser atribuidos al principio del mal serán empujados hacia abajo a la oscuridad. Es tiempo de cosecha. Los ángeles vienen con hoces de hierro para recoger la cosecha de las almas humanas en la tierra, para juntar el trigo en los graneros del Señor y quemar la paja en el fuego. Las criaturas siervas del Altísimo, bajo la presión de su luz, apenas comienzan a realizar esta gran selección. Muchos que sienten interiormente la presión de la luz y perciben que ha llegado el tiempo vaticinado por los profetas. Por eso preguntan ansiosamente qué debe hacer el hombre y en qué debe convertirse para ser asignado al principio del bien. Esta es realmente la pregunta más seria de estos días, meses y años. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo tiene que ser una persona para pasar por la gran purificación? Muchos piensan que se necesitaría algo especial para lograr eso, algún conocimiento superior de las leyes de la creación. Tal conocimiento ya es necesario hoy en día y puede ser extremadamente útil para las personas, pero no será una condición. La condición esencial será algo completamente simple y natural, algo humanamente elemental, en base a lo cual todos los seres humanos podrán ser clasificados de manera bastante confiable. ¿Qué será? La capacidad de empatizar con los demás y la capacidad de actuar en su voz interior, según la voz de sus sensaciones y de su conciencia. Estos dos criterios decidirán el destino de cada uno de nosotros, así que echamos un vistazo más de cerca a ello. La base absoluta de la humanidad, impresa en la chispa espiritual de cada uno de nosotros, se manifiesta en la capacidad de vivir juntos todo lo que sucede con las personas de nuestro entorno inmediato o más amplio. Se manifiesta en la compasión por otras personas, así como en la compasión por los animales y toda la naturaleza. En pocas palabras, se manifiesta en la capacidad de compasión, compasión por todos los seres vivos. De hecho, no hay nada más natural para los humanos que la percepción de la compasión por los demás seres humanos, así como la compasión por el mundo de las plantas y los animales. Este sentimiento brota directamente del corazón de cada uno de nosotros y su consecuencia necesaria deben ser acciones llenas de respeto hacia todas las personas que nos rodean. Respeto, consideración, benevolencia, amabilidad y compasión. Así debe actuar toda persona que permite que la esencia misma de su propia humanidad fluya libremente y sin restricciones desde su interior, desde su espíritu, porque esta es nuestra naturaleza humana más básica. Porque esto es lo que nos hace humanos. Aquellos que tienen compasión por sus prójimos son tocados internamente por su alegría o dolor al experimentar junto con ellos. Quien actúa con respeto y amabilidad hacia las personas que lo rodean es una persona verdadera que se ubica correctamente en la creación de Dios. Podrá pasar por la gran purificación porque cumple el principio más importante de su propia humanidad en relación con sus semejantes.
porque es un ser de sentimientos y conciencia viva y se guía por su sensación y conciencia como brújula infalible, mostrando en todo momento cómo es necesario acercarse correctamente a los demás con respeto y bondad. Tales personas serán claramente atribuidas al principio del bien. La purificación venidera será un gran y fundamental parteaguas en esta dirección, porque una línea gruesa separa a las personas compasivas entre sí de las personas que, por las razones que sean, se han distanciado de la compasión, la bondad, la consideración y el respeto por otras personas, lo que en realidad los ha alejado de la esencia de su propia humanidad. La paciencia de Dios con esta clase de personas acaba en el purgatorio y las consecuencias del mal al que así se inclinan caerán sobre ellos con toda su fuerza. Pero, ¿qué significa plena fuerza? Significa que durante milenios el mal ha sido visto desde la luz de manera dual y ha sido afectado por la reacción violenta de manera dual. Había una diferencia entre el mal hecho por mala voluntad y el mal hecho por ignorancia, descuido, miedo a la existencia física, miedo al perder el trabajo y muchas otras razones. En este último caso, los efectos inversos fueron más leves. En el purgatorio, sin embargo, este doble rasero termina y todo mal hecho al prójimo se verá afectado por los efectos retroactivos de manera absolutamente igual y completa. ¿Qué significa esto para todos nosotros? Mostrémoslo con un ejemplo ilustrativo. Recientemente tuvimos una pandemia que puso a prueba a las personas sin concesiones de esa manera. En el contexto de la pandemia, el terror de las pruebas y las vacunas comenzó a desarrollarse en su totalidad. Algunos vecinos utilizaron la coacción, la coerción, el chantaje, la violación mental, la amenaza, etc., contra otros vecinos. Tal comportamiento estaba a millas de distancia de la reverencia, el respeto, la amabilidad, la consideración y la amabilidad hacia los demás antes mencionados. Cualquiera que, por cualquier razón, se haya puesto del lado de la coacción, la coerción, el chantaje y las amenazas, ha negado la esencia de su propia humanidad, mostrando compasión por su prójimo y se ha puesto del lado del mal. La gente se puso del lado del terror y negó la voz de su propia sensación y conciencia por miedo por su existencia, por miedo a perder su trabajo, por confianza en los llamados expertos, por confianza en lo que decían los medios, por conveniencia y para evitar problemas en virtud de los cuales se han convertido en dóciles engranajes de la maquinaria de testeo y terror vacunal. Unas pocas personas verdaderamente malévolas iniciaron la maquinaria del terror de pruebas y vacunas, pero miles de personas comunes, por miedo o por otras razones, mantuvieron la maquinaria en funcionamiento. Así han fracasado la mayoría de los médicos, policías, alcaldes, sacerdotes, creyentes y similares. Se unieron al lado del mal y ayudaron a perpetuarlo, aunque no por mala voluntad, sino por otras razones. Esas otras razones eran justificables antes de la purgación y tendrían una reacción negativa más leve, pero en el purgatorio venidero, cada mal hecho al prójimo, hecho por cualquier motivo, ya sea por mala voluntad o por debilidad y miedo, se enfrentará exactamente con la misma reacción negativa, sin distinción. Efectos fuertes, duros e intransigentes, sin atenuantes.
es muy probable que nuevamente nos enfrentemos a algo similar a una pandemia de alguna forma. Por lo tanto, debemos aprender una lección y comportarnos correctamente la próxima vez. De hecho, no hay nada más natural para el espíritu humano que percibir y sentir compasión por los demás seres humanos. Aquel que tiene compasión y la demuestra, que nunca la deja de lado ni la niega, es y seguirá siendo una persona verdadera. Un hombre para cualquier situación, incluso si muchas personas a su alrededor se derrumban y se unan al lado del mal y la intolerancia solo para evitar problemas. Así fue durante la pandemia y así es ahora con la guerra en curso, que va acompañada de muchas manifestaciones de odio, intolerancia, malicia y hostilidad. No nos unamos a ellos y no seamos provocados a un comportamiento similar. Con todo esto sucediendo, la gran purificación está comenzando a pasar, trayendo la clasificación de las personas en dos grupos, a los que aguantan y a los que fracasan. Por aquellos que perdurarán, porque en las tormentas de los eventos de limpieza terrenal mantendrán una viva compasión interior por sus semejantes, manifestándose en compasión, bondad y consideración por los demás. Y por los que no pueden soportar las tormentas del evento de limpieza terrenal, porque han negado la esencia de su propia humanidad, que consiste en la compasión por el prójimo, porque la rechazaron por beneficios materiales, por miedo, por debilidad o por tratar de no causar problemas innecesarios. Sin embargo, aquel que continúe negando su propia humanidad, manifestada en una viva compasión por su prójimo, será finalmente negado por su Creador si finalmente no se recupera y vuelve a ser una persona real. Amaos unos a otros como yo os he amado. Hijo de Dios Jesucristo.